Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Alejandro Luna Ordóñez, carnet 1530-622 y en este caso les presento mi proyecto de Pokémones, que es el proyecto número 2. Para empezar y entender la lógica del código, se importan ciertas librerías a utilizar durante el programa. También, en este caso, se declaran cuatro diccionarios que es movimientos Pokémon usuario, movimientos Pokémon enemigo, ataque a usar, Pokémon inicial global y un diccionario de Pokémon inicial que se estarán utilizando más adelante. Se agrega un diccionario y vectores acerca de Pokémon enemigo en donde se van a guardar las características de cada Pokémon salvaje o de cualquier tipo de Pokémon que es declarado en el enunciado. Se agregan diccionarios que guardan las características acerca de los movimientos del Pokémon. Esto se declarará mucho más adelante. Y se agregan cuatro diccionarios. Que en este caso, esto lo que harán es guardar lo que son los movimientos. Porque el usuario puede tener cuatro movimientos durante el programa. Se guarda lo que es movimiento del enemigo, que es un vector también. Empezamos con las funciones. Se agregó una función de borrar pantalla que lo que hace es eliminar todo lo anterior, lo que está en la consola para tener una mejor organización. Se agregó una función de movimientos. En esta ingresa lo que es un número aleatorio en el cual se declaran las variables globales que tenemos en la parte de arriba y los movimientos de cada uno. Teniendo en cuenta el número aleatorio, lo que esta función tiene como objetivo es retornar lo que es movimientos Pokémon, que es un vector, y cuando se le solicita la función aparecer, lo que hará es escoger un movimiento de manera aleatoria entre estos 30 opciones. Listado de Pokémon. En esta también lo que se hace es de que se agrega un número aleatorio que, se, que está encargado de tomar un número al azar y mediante a eso escoger lo que es un Pokémon aleatorio para el enemigo. También se le llaman lo que son las variables globales para tener en cuenta y modificar esas características. La función de número aleatorio la tenemos acá declarada, que esta es la encargada de generar números teniendo en cuenta un límite inferior y un límite superior, que son las variables o condiciones que necesita para entrar, y retorna un número. Mostrar datos en pantalla. En esta lo que su objetivo es mostrar al usuario durante el programa las características principales, como el nombre del Pokémon, ya sea el usuario o el salvaje, también el nivel que tiene en ese momento, los puntos de vida, y de esta manera tener el usuario el control acerca de lo que se va a ir mostrando y estar enterado de lo que tiene a la hora de la batalla. Modificar estadísticas iniciales. Esta función se declara al inicio del juego porque es la que está encargada de mostrar los datos iniciales que serán de gran importancia para el usuario, así como que el usuario ingrese su apodo, el nivel del Pokémon se le da que él empieza con un nivel 5, también las características como ataque, defensa, velocidad, salud. Se declaran dos movimientos que son los dos movimientos con los que él empieza y se hace una condicional para que el primer movimiento y el segundo movimiento no sean iguales. Estos dos se agregan en la característica o en el vector de movimientos Pokémon usuario para tenerlo guardado a la hora de la batalla. Datos de combate de usuario. Esta función es hecha con el fin de generar los datos que ya va a utilizar el usuario durante todo el combate, como son los puntos de vida, los datos de combate de ataque, dato de combate de defensa y dato de combate de velocidad, cada uno tomando sus ciertas características que son declaradas en el enunciado acerca de una fórmula, como lo son el Pokémon inicial del ataque. Se utiliza el Pokémon inicial global, que es donde se guarda el tipo de Pokémon y el índice que tiene de ataque. Se toma en cuenta el nivel y la respectiva fórmula. Cada una de esas con su respectivo tipo, puntos de vida, etcétera, etcétera.
Datos de combate enemigo. Al igual que el usuario, en esta se genera lo que es un Pokémon enemigo de manera aleatoria. También se utiliza la probabilidad que tiene el Pokémon de que su nivel sea más 4 niveles, teniendo en cuenta que el usuario nivel 5 puede tener 6 7 8 9 un número aleatorio, o de manera inversa, puede ser menos 4 niveles. Se genera lo que es la base de índices de salud, ataque y defensa, números aleatorios también. También se genera lo que sería los puntos de vida, datos de combate de ataque, datos de combate de defensa, datos de combate de velocidad. Al igual que el usuario, se toman en cuenta las características del Pokémon enemigo, como es su índice de generado aquí en la manera de arriba, como lo que es el Pokémon enemigo, la base de ataque, Pokémon enemigo, el ataque, que es el índice que tiene del enunciado, como su nivel. Movimientos enemigo. En esta, lo que se genera es el movimiento que utilizará el Pokémon en el programa, como como lo mostramos acá. Se toman en cuenta lo que son las variables globales. Se guarda en la variable de movimiento enemigo 1 un movimiento generado aleatoriamente. En esta también se guardan tres tipos de variables, como nombre, tipo y potencia, en la cual, tomando en cuenta lo que es el movimiento 1 generado anteriormente, se guardarán ciertas características. Se iguala el movimiento encontrado aquí mismo con un vector anterior para poderlo utilizar durante el programa, y esta función lo que me retorna es nombre, tipo y potencia. Probabilidad de acertar el golpe. En esta se manejaron lo que es la función un Fourier o binomial. Esto lo que hace es que genera, a través de las condiciones dadas en el enunciado, si el tipo de ataque y el tipo de Pokémon son iguales, qué probabilidad tiene el usuario de poder acertar ese golpe. Estas son probabilidades verdaderas, ya que se está generando de un intento o una casilla, un resultado, un 25% de posibilidad, y un intento, que sería cuántas veces el programa me va a hacer ese muestreo. Esto pasaría con todos los ataques, de tal manera que tendremos la probabilidad declarada, que nos ayudará a tener la realidad de lo que está pasando. Golpe crítico. En esta lo que me va a generar es según la posibilidad o probabilidad de que el usuario tenga un golpe crítico, que es de 6.25%. Al igual que la probabilidad de acertar el golpe, esta es la probabilidad de que el usuario pueda aumentar la cantidad de daño que hace. Experiencia. En la función de experiencia tenemos lo que es la experiencia ganada, que es el usuario, a partir de ganar lo que sería el combate, cuánto en índice o en número ganó experiencia, lo que tiene, etcétera, etcétera. También lo que es el Pokémon, lo que la experiencia base del Pokémon inicial, y que se le irá sumando lo que ha ganado, la experiencia necesaria que tiene para subir de nivel, y la condicional, que si el Pokémon ya tiene la experiencia base, que es lo que ya ha ganado, es mayor a la experiencia necesaria que necesita en el nivel donde está, esta pueda subir de nivel, que acá se puede mostrar. Se reinicia lo que es la experiencia base, se le imprime un mensaje en donde el usuario ha aumentado el nivel, y se le suma un movimiento. A la función sumar movimiento, lo que se toma en cuenta es que si el usuario ya tiene dos movimientos, se le suma un tercero, tomando en cuenta que esto no debe ser igual al anterior, o si tiene tres, se le suma un cuarto movimiento, mostrando que este ya no debe ser igual al anterior. Se declara lo que son los movimientos que tiene el usuario y las posibilidades que tiene el usuario de cambiar el movimiento que quiere, teniendo la posibilidad de cambiar el movimiento 1, 2, 3 y 4. Pasando a lo que es el combate del usuario, ya tomando la lógica de la batalla, se muestran los datos en pantalla que tiene el usuario en ese momento, así como un menú de ataque para confirmar si el usuario quiere atacar o huir. Según
la variable ingresada de este menú pasará a lo siguiente. El usuario tendrá la función de seleccionar un movimiento. Esto lo que hará es que el usuario, según los ataques o movimientos que tenga, él podrá escoger cuál utilizará para la batalla. Se vuelve a mostrar lo que sería los datos de pantalla para tener el usuario en cuenta cuánto de vida tiene, contra quién está combatiendo y todo. Se imprime un mensaje de que es el turno del usuario, y la efectividad es la probabilidad manejada anteriormente, en donde se ingresan los tipos de datos de tipo de movimiento que es del ataque utilizado, como el Pokémon defensor. Si la efectividad del usuario da 1, es decir, que este acierta el golpe, lo que pasará es de que entrará en la parte de empezar a modificar variables para lo que es el daño que generará durante el programa, en donde ingresará la efectividad del usuario, un número aleatorio según la fórmula, el Pokémon del atacante, el nivel, el Pokémon inicial global, que es el dato de combate, el ataque a utilizar, qué potencia tiene, el dato de combate defensa del defensor, y se generará lo que es el golpe crítico generado anteriormente. Si este es igual a 1, es decir que es válido el golpe crítico, el daño del usuario se incrementará un 50% y se le mostrará al usuario de que él ha recibido la ventaja de golpe crítico. Se genera un time.sleep con 3 segundos. Esto es para agregarle realidad a lo que es el juego y de esta manera no tenerlo todo de manera muy sintética o que se vea muy a computadora. Se genera lo que sería el daño que hizo el usuario, se le resta el daño que hizo el usuario a los puntos de vida del enemigo y se genera una validación. Si los puntos de vida del enemigo son iguales o menores a 0, el usuario ha ganado. Se le llama la función de experiencia declarada anteriormente, en donde esta mostrará lo que el usuario, la experiencia que el usuario ha ganado, si es válido para subir de nivel o no, y es válido de sumar experiencia en el sentido de movimientos, etcétera, etcétera. Si el usuario o el enemigo no ha muerto en este caso, se generará lo que es la función de mostrar datos de pantalla para actualizar la cantidad de vida que tiene el enemigo. Un mensaje en donde el enemigo, donde muestra que es el turno del enemigo, y se le llama la función combate enemigo, donde entran los datos o condiciones de Pokémon enemigo y Pokémon inicial. Si no, esto sucede si el usuario acierta el golpe. Si el usuario falla el golpe, se le agrega lo que es un mensaje de ataque fallido junto a su time sleep para agregarle realidad. Se muestran los datos de pantalla para tomar en cuenta cuánto tienen de vida. Un mensaje diciendo que es el turno del enemigo. Y de igual manera se llama la función de combate enemigo para que el enemigo haga su ataque. Esto sucede en combate usuario. En combate enemigo se toma en cuenta lo que es los movimientos del enemigo, generando de manera aleatoria los movimientos que éste utilizará para la batalla. También se guarda de movimientos enemigo lo que es el nombre del ataque, el tipo de movimiento y potencia del ataque para mostrarlo más adelante, y la probabilidad que al igual que el usuario tiene de acertar o fallar el golpe. De igual manera que el usuario, si acierta el golpe, se toma en cuenta las características o variables a utilizar para el daño del enemigo que le hará al usuario, la posibilidad que tiene de tener un golpe crítico y poder aumentar su daño, un timeslip para agregarle realidad. Se agregan 3 prints en los que sale el golpe utilizado al enemigo se toma el nombre del ataque, el tipo de movimiento, la potencia del ataque, también la cantidad de daño que hizo el enemigo, y se le resta lo que es el Pokémon inicial o el Pokémon del usuario, la vida o el daño que ha realizado el enemigo. Se toma en cuenta las mismas características, que si la vida del usuario es menor o igual a 0, lo que ha pasado es que el Pokémon salvaje ha ganado, y un mensaje en donde dice que el usuario será llevado al menú principal, un timeslip para agregar realidad y fluidez, y se regresa al usuario al menú principal. Si no, si el Pokémon enemigo no ha muerto, está la posibilidad de otro ataque al usuario. Se llama otra vez la función de combate usuario para seguir la batalla.
Si el enemigo ha fallado lo que es el golpe, se le agrega lo que es un tiempo o una pausa de 3 segundos. Se muestra el mensaje que es ataque fallido de parte del enemigo. Y se llama la función de combate usuario para que el usuario pueda realizar su ataque. Selección de movimientos del usuario. En esta lo que se genera y se muestran son los golpes o los movimientos que tiene el usuario para que él los pueda escoger a la hora de la batalla, y a partir de esta se muestran las características completas para él tener en cuenta cuál le conviene utilizar. El menú de batalla es sencillo. Se genera lo que son los datos de combate del usuario, se genera lo que es los datos de combate del enemigo, se muestran los datos en la pantalla, se limpia la pantalla y se muestra un menú en la cual el usuario puede escoger si quiere regresar al menú de ataque o regresar al menú principal. Se toma en cuenta lo que sería si él quiere atacar, el usuario empieza atacando. Si quiere regresar al menú principal, se le regresa al menú principal, y si no es ninguna, es una opción inválida. Estadísticas. En esta se muestra un resumen de lo que sería el programa o el proyecto, teniendo en cuenta todos los datos como nombre, apodo, nivel, experiencia. En esta se irá recolectando todo lo que el usuario ha generado a través de lo que es el juego, y a manera de esta él tener acceso y control acerca de cómo son sus estadísticas del juego. Selección del Pokémon. Esto lo que sucede es al inicio del juego se le pedirá al usuario que ingrese la selección del Pokémon inicial que él desee, que son 3 opciones como el Bulbasaur, Charmander y Squirtle. De esta manera él ingresará las opciones, se le darán los valores al Pokémon inicial como el nombre, el tipo de Pokémon que él accedió. También se guarda en la Pokémon inicial global lo que el usuario, el tipo, supongamos, en este caso como es Bulbasaur, se agregó el Pokémon declarado anteriormente en las características del usuario para de esta manera poder realizar lo que es el ataque. Y se modificarían las estadísticas iniciales declaradas anteriormente, como lo son las estadísticas de ataque, defensa, movimientos. Pasando a la selección de menú, tira las opciones de batalla contra Pokémon salvaje, que es el combate, ver las estadísticas del juego y salir del videojuego. Estas ya fueron vistas anteriormente. Si es batalla se llama la función de batalla, si es estadística se llama la función de estadísticas, y si se escoge la de salir, el programa terminará y saldrá de consola. El bloque de código main, en donde le damos la bienvenida al usuario. También llamamos a la función de seleccionar Pokémon, que es para que el usuario tenga en cuenta el Pokémon que va a utilizar durante todo el programa, y el menú principal y ejecución del código. Ahora se hará una muestra de cómo funciona el videojuego. Se le da la bienvenida al usuario, se le muestra el menú principal utilizando colores atractivos para su vista. Se escoge qué tipo de Pokémon quiere, se escoge un apodo, en este caso será Luna. El menú principal, si nos vamos a estadísticas, se genera lo que es las estadísticas del usuario hasta ese momento, como el nombre, el apodo de su Pokémon, el nivel, la experiencia que es 0 en este caso porque no hemos jugado, el tipo de Pokémon, los movimientos a utilizar que tiene, que es el Treno y el Tornado. Los datos de combate, como lo son salud, ataque, defensa, velocidad, son los datos iniciales. Y los datos de combate, como lo es el ataque, defensa, velocidad, y que esto se utilizará más adelante. Presionando una tecla nos vamos al menú principal. Si presionamos el menú de batalla, nos tirará los datos en pantalla, las cuales son las características o estadísticas a utilizar en este caso. Si el usuario escoge regresar, se regresará al menú principal, se le muestra un mensaje al usuario. Si escogemos batalla de nuevo y regresamos al menú de ataque, el usuario tiene la posibilidad de huir o de atacar. Si el usuario ataca, el usuario podrá escoger qué ataque quiere usar. Supongamos en este caso será el Treno, que es el 0. Pasa el tiempo en el turno del usuario. El usuario hizo un total de daño de 1.96. Como se dan cuenta, el daño se resta aquí de 17.4, que es del enemigo, a 15.44. El enemigo falló
Nos tira de nuevo el menú de ataque. Si presionamos la letra A, utilizaremos el ataque 1. Esperamos de nuevo que el usuario genere su ataque. El usuario falló el ataque, es el turno del enemigo. El enemigo también falló el ataque, y esto tomando en cuenta las probabilidades vistas anteriormente. Atacamos con el usuario de nuevo. El usuario hizo un daño de 1.86. El enemigo falló. El usuario quiere atacar de nuevo. Utilizamos el mismo ataque, ya que tiene más potencia de 120. Hizo un daño de 1.84 el usuario. El enemigo hizo 4.50 de daño. Se dan cuenta aquí el tipo de ataque que utilizó el enemigo. Si el usuario quiere huir, según las estadísticas no es posible la huida aún del usuario. Deberá atacar. Utilizamos el ataque 0. El usuario hizo 1.72 de daño. El enemigo falló. Atacamos de nuevo. El usuario hizo 1.88 de daño. Se le va restando al enemigo. El enemigo volvió a fallar el ataque. Utilizamos el ataque 1. El usuario hizo 1.96 de daño. El enemigo hizo 6.95. En este caso, si el usuario quisiera huir, intentemos si es posible la huida. No es posible aún la huida. Debemos de seguir jugando. Volvemos a realizar el ataque 0 para ver si podemos ganarle al enemigo. Hicimos 1.78 de daño. El enemigo falló. Vemos que está apretada la situación. Si necesitamos huir, aún no es posible la huida. El usuario deberá seguir atacando. Escogemos el ataque 0. El usuario hizo 1.98 de daño. El enemigo está a 2.42 de vida. Ya casi le ganamos. Volvemos a realizar el ataque. El usuario hizo 1.84 de daño y el enemigo hizo 0.58, pero vemos ahí, el enemigo utilizó un ataque mucho más potente que hizo 12 y el usuario perdió. Se he regresado al menú principal. Si checamos las estadísticas, seguimos con las mismas estadísticas, el usuario no ha ganado nada y tenemos las mismas estadísticas hasta que sigamos jugando y jugando y jugando. Si presionamos la letra C, que es para salir del juego, nos da un mensaje de despedida y el juego termina.